Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener y sin fines de lucro. Capítulo 5. Las 10 sombras evolucionadas. Mientras Víctor colgaba del árbol con solo sus piernas, hizo circular su maná cuidadosamente por sus venas, nervios, tendones y huesos. Quería probar si el maná podía mejorar todo su cuerpo a través de su médula y sangre. Había comenzado a hacer esto hacía apenas un mes, pero había empezado a notar algunos beneficios. Al hacer circular constantemente su maná por su esqueleto, esperaba que la sangre producida por su médula estuviera más en sintonía con la magia. Su teoría tuvo éxito, ya que podía sentir el maná en su torrente sanguíneo. Esto mejoró su recuperación después del entrenamiento y se sintió más inteligente cuando su cerebro comenzó a recibir esta sangre rica en maná. Esperaba obtener una técnica innata de los Zenin en el cerebro. Específicamente en la corteza prefrontal del cerebro. Tuvo que agradecer a sus avanzados instintos y sentidos de su restricción, que le dieron un control sobre el maná mucho mejor de lo esperado. A través de eso, realizó sus experimentos en sí mismo, que estaban dando frutos. Si esta prueba final funcionaba, obtendría otro poder porque nunca era suficiente en DC. Con seres como el Forjador de Mundos, Superboy Prime, Superman Armadura Cósmica, Doctor Manhattan, Darkseid, el Anti-Monitor y tantos más dando vueltas, se necesitaba más poder. Ya llevaba más de 5 horas haciendo esto, pero aún no lo había dejado. Justo cuando 5 horas se convertirían en 6, sintió algo diferente. La sangre Zenin que fluía hacia su cerebro, donde residía la técnica de las 10 sombras, comenzó a arder. Su maná comenzó a desplomarse como una técnica innata de hechicería, que Toji nunca debió haber activado en su cerebro. Su táctica había funcionado y la técnica comenzó a cambiar de fuente para operar con maná en lugar de con energía maldita. Las dos energías eran tan diferentes que la técnica tuvo que ser reelaborada desde cero, pero funcionaría de manera muy similar en su origen. Este proceso tomó otros 30 minutos y la mayor parte de su maná se había agotado. Sí. En ese momento, Víctor sintió que había encontrado oro. No solo tenía a Canis Lycaon, uno de los Sacred Gears más poderosos del universo de XD, que, en su forma dominada, podía atravesar todos los conceptos. Algún día podría invocar a Mahoraga, el general divino. Si bien su adaptación no fue la mejor, aún así fue una habilidad valiosa, ya que Doomsday era peligroso debido a ella. Víctor desenredó sus pies y se dejó caer al suelo. Giró en el aire y aterrizó de pie en medio de sus 4 perros. Todo este tiempo, Yami creyó que lo lograría porque el esfuerzo era lo mejor. En cuanto a Samantha, Mark y Raze, sus 3 perros no entendían por qué estaba en el árbol. A diferencia de Yami, eran perros normales que solo habían firmado un contrato con Víctor, lo que les daba acceso al maná. Aún no podían controlarlo, por lo que no los presionó porque aún no los involucraría en sus actividades. Ustedes 4 no tienen idea de lo feliz que me hace esto. Si bien me habría llevado muy bien con ustedes, Yami, ahora tengo un Shikigami mágico fuerte que puede pelear conmigo. Probémoslo, ¿de acuerdo? Como todos los usuarios de las 10 sombras, recibió 2 perros divinos que, en realidad, eran lobos. Los llamaría lobos divinos, por lo que formó la señal con la mano y los llamó por su nombre. Cuando lo hizo, su sombra surgió antes de formar a los 2 lobos divinos. A diferencia de los perros divinos de Megumi, que eran del tamaño de lobos normales, los suyos eran incluso más grandes que los de Yami. Por lo que se veía, eran el doble de grandes. Uno blanco y otro negro, pero por lo que se veía, tenían algunas mejoras gracias a Lycaon. Sus dientes estaban hechos de metal, al igual que sus garras. Los 2 lobos Shikigami se formaron a sus costados y al instante giraron sus cabezas para mirarlo. Sonrió felizmente mientras extendía la mano para acariciar sus peludas cabezas. Los Shikigami jadearon felices mientras comenzaban a lamerle la cara. Ahora, nunca permitiré que les pase nada a ninguno de ustedes. Eso dolería. En ese momento, los 2 lobos se alejaron de él y se acercaron a Yami. Se sentaron frente a él, lo que provocó que el perro negro levantara una pata como si fuera su líder. Víctor no hablaba perro, pero como el ser de Yami estaba formado por una espada divina y el rey maldito de Arcadia, lo veían como el mejor alfa.
Yami mantuvo la cabeza en alto, pero Samantha, Raza y Mark saltaron y comenzaron a cubrirle la cara con baba, arruinando su momento. Para empeorar las cosas, un gato familiar e intrépido saltó del árbol y aterrizó sobre su cabeza, ya que el gato se sentó en su lugar favorito para dormir. Ja 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 ja. Mírate, Yami. Ahora tienes un gato por sombrero. Yami frunció el ceño pero no intentó sacar a Jack de su cabeza porque el gato era solo un gato. En cuanto a Víctor, quería asegurarse de no perder a ninguna de sus mascotas porque siempre le habían gustado más los animales que las personas. Sin embargo, sabía que la posibilidad de no perder a ninguno era nula, por lo que se propuso asegurarse de que fueran lo más robustos posible. Caminó hacia los dos lobos divinos y colocó sus manos a sus costados antes de analizarlos con su maná. Quería aprender más sobre cómo cambiaba la técnica de las 10 sombras, pero sintió que algo familiar se fusionaba con su esencia. El poder de Licaón. Yami, absorbieron algo de tu poder. Yami se acercó y comenzó a olfatear al lobo divino negro. Se lo confirmó a Víctor, quien sonrió para sí mismo. Al igual que cualquier criatura viviente normal, Yami recuperaba su energía descansando, por lo que no había límite para lo que podían tomar. ¿Eso significa que mis Shikigami pueden volverse más fuertes? No. La energía maldita puede irse al diablo. El maná es lo importante. Ahora, es hora de que empiece a poner mi poder a trabajar. Tenía 9 Shikigamis más que domesticar, pero el resto sería mucho más fuerte si estos dos fueran algo con lo que empezar. Eso también significaba que Mahoraga sería mucho más difícil de domesticar, pero una vez que lo dominaran, el poder que podría usar valdría mucho más la pena. Estaba muy emocionado de verlo, pero por ahora colocó sus manos detrás de su espalda. Yami, eres el más inteligente, sin lugar a dudas, así que ¿qué hacemos? ¿Comenzamos o esperamos más tiempo mientras domesticamos a más Shikigami? Yami gimió y puso los ojos en blanco. Estaba aburrido de solo entrenar y quería pelear ahora. Ladrido. 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 Víctor se burló del insulto cuando Yami dijo que era un gallina. No soy un cobarde, ni tampoco soy un temerario. Algunos dirían que también soy inteligente. Yami no respondió, pero bajó la cabeza y arrastró los pies mientras caminaba hacia la puerta. Su cola estaba entre sus piernas, mostrando lo triste que estaba. Suspiró en voz alta mientras continuaba caminando hacia la puerta. Los lobos divinos blanco y negro se volvieron hacia Víctor con ojos curiosos. Su amo tenía miedo de pelear. Al ver el pensamiento que pasaba por la cabeza de sus mascotas, Víctor puso los ojos en blanco. Está bien, podemos salir esta noche. Yami empezó a menear la cola y jadeó feliz ante la noticia de que finalmente podrían divertirse. A Víctor no le importó porque él también se estaba aburriendo de todo este aislamiento y entrenamiento. Quería romper algunos cráneos, pero antes de eso, se acercó a Yami. Bien, si vamos a salir, no voy a salir así. Puedes fabricar armas que yo conozca. ¿Qué tal una armadura? Yami inclinó la cabeza mientras miraba a Víctor de arriba a abajo. Caminó alrededor de él unas cuantas veces antes de asentir para sí mismo. Al igual que las armas que había formado, la armadura que estaba creando estaba hecha de sombras sólidas. También contenía el poder de Licaón, lo que la convertía en una armadura realmente poderosa. En lugar de poder cortar como sus espadas, esta armadura estaba imbuida con parte de la energía de Amen o Avari, la espada divina que constituía la mitad de la esencia de Licaón, para ser aún más duradera de lo normal. Una vez que Víctor tuvo su armadura, se movió para ver si le pesaba. Por su apariencia, se había modelado a partir de la armadura de Ygritte de solo leveling, ya que la armadura de las sombras era duradera y liviana. Perfecto. Incluso su voz sonó distorsionada, lo que lo hacía aún más intimidante. Con un pensamiento, dispersó la armadura, ya que ahora podría invocarla en cualquier momento. Una vez que su atuendo se acomodó, sacó su teléfono del bolsillo para verificar la hora. 6:30 p.m. Saldremos a medianoche. Samantha, Mark y Race se animaron, pero él descartó esas ideas. Yo, Yami y los lobos divinos. No, mejor les pongo un nombre a ustedes dos. Wite, tu nombre es Gram, y Black, tu nombre es Garm. Los lobos divinos gemelos, ¿eh? Los dos lobos se miraron antes de asentir, aceptando los nombres.
Una vez nombrados, esperaron más instrucciones. Nos prepararemos para el anochecer. Comencemos. Faltaban solo 5 horas y 30 minutos para la medianoche, por lo que Víctor podía hacer para prepararse era limitado. Sin embargo, hizo 3 cosas con la primera, con lo que casi todo el vecindario se enteró de su magia. Había realizado los rituales de exorcismo para Noé. Al igual que Gram y Garum, cuando invocó a Noé, el antiguo pájaro enmascarado con dientes humanos había emergido como una criatura aterradora que se parecía más a un cuervo grifo que a Noé. Tenía plumas hechas de cuchillas negras, luchaba con relámpagos negros y podía desgarrar fácilmente el metal con sus garras y pico. Podía liberar una tormenta de cuchillas de sombra, que Yami usó fácilmente contra la criatura para demostrar quién era el jefe. Víctor, Yami, Garm y Gram derrotaron a Noé antes de que las cosas se salieran de control. Al igual que Gram y Garum, le dio al Shikigami domesticado un nuevo nombre. Valerion, al igual que el Black Dread de Son of Fire. El último Shikigami al que le realizó el ritual de exorcismo fue Orochi, el que Megumi perdió ante Sukuna. Sin embargo, en lugar de lanzarlo en su patio trasero, Víctor huyó desde Dallas hacia el sur, a México, en una zona deshabitada. Usó el ritual para invocarla, y una enorme serpiente que era más larga que un camión de 18 ruedas emergió con escamas hechas de hojas de metal negro, una boca llena de colmillos de metal y un veneno tan ácido que derretía fácilmente los árboles, la tierra y la piedra. A pesar del gran poder de la serpiente, Víctor no jugó limpio. Siguiendo la tradición de JJK, utilizó el arte secreto del Junjutsu. Con 5 contra 1, la pobre serpiente fue derrotada en menos de 15 minutos. Gracias al poder de Yami, sus defensas eran fáciles de atravesar y Víctor era mucho más rápido que la pobre serpiente. Al igual que Jinwoo, golpeó a la serpiente con sus propias manos, domándola. En cuanto al nombre, le puso algo bonito. Su nombre era Ramsa, que se le ocurrió en el momento. Una vez domesticada, la invocó y aprendió que, como criaturas hechas de maná y sombras, podían cambiar de tamaño. Hizo que Ramsa se encogiera y se envolviera a su alrededor, por lo que ahora tenía un reemplazo para el gusano de Toji. Aunque para él su rostro parecía más dracónico que de serpiente, regresó a Dallas con 2 Shikigami más domesticados. El Noé original y Orochi estaban en la escala más débil de Shikigami, lo que significa que el resto sería más difícil de domesticar. Quería probar las habilidades de sus nuevas mascotas. Una hora antes de que fuera medianoche, hizo una parada en una tienda de armas, donde robó muchas armas y municiones. No todas, pero al menos una buena parte. Si Spawn podía usar magia y armas, él también podía. Incluso dejó una bonita nota que decía: Rusia lo hizo. Una vez que robó todas esas armas, regresó a su casa y colocó su botín mal habido en su almacén de sombras. Las últimas 5 horas habían sido agitadas, pero sentía que habían valido la pena. Apenas 20 minutos antes de la medianoche, estaba en su sala de estar, ya luciendo su armadura y gris. En su espalda, tenía una gran espada que Yami le había hecho. A su alrededor estaba Ramsa, la serpiente, mientras que Valerion, Garm y Gram, que estaban encogidos, estaban sentados en la sala de estar. Con telequinesis, estaba revisando las armas que había conseguido porque eran para divertirse. Una vez que estaban listas y cargadas, se volvió hacia sus perros y su gato. Aún no estaban preparados para correr peligro, pero pronto comenzaría a entrenarlos. Tengo todo lo que necesitaba. Posponer esto no nos hará ningún favor. Garm, Gram, Valerion, quédense en las sombras. Yami y yo nos moveremos al descubierto. Los 3 Shikigami hicieron lo que les ordenó, convirtiéndose en sombras y entrando en la sombra de Víctor. Bien. Yami, vámonos. Con emoción, Yami conjuró una mano de sombra para abrir la puerta. Cuando Víctor salió con Ramsa todavía envuelto alrededor de él, respiró profundamente mientras se ponía el casco. Vamos, joder. En un arranque de velocidad, Yami y Víctor saltaron la cerca de la casa antes de correr por los aires. Era hora de que las bandas de Dallas, que pensaban que podían tener su propia ciudad gótica, supieran que no solo tenían que temer a la Liga. Lo temerían a él. Capítulo 6. Un caballero brutal en la noche. Una vez que Víctor, Yami y sus 4 Shikigami dejaron su casa, no comenzaron a patrullar a ciegas.
Ya tenían objetivos porque, si bien Víctor no había salido mucho de su casa para concentrarse en su entrenamiento, sus perros de la sombra habían estado trabajando arduamente. Durante 3 meses, sus perros de la sombra le habían proporcionado información sobre actividades delictivas. Esta noche, Víctor iba a desmantelar 5 almacenes donde varios grupos criminales realizaban sus actividades ilegales. En particular, los grupos criminales habían estado aprovisionándose de armas y tecnología avanzada. Incluso Lex Luthor había tenido algo que ver en esto, ya que había estado vendiendo armas del LexCorp. Dallas se estaba volviendo cada día más parecida a Ciudad Gótica en los últimos años. La policía tenía menos control, drogas más potentes inundaban las calles, los crímenes se estaban volviendo más organizados y más metahumanos, llegaban a la ciudad para formar sus grupos criminales o unirse a grupos más grandes. Gladiator, el héroe que actuaba desde Dallas, tuvo que trabajar duro porque no mataba. Su habilidad meta era la capacidad de absorber energía cinética a través de su traje y su cuerpo, pero no mataba. Cada vez que detenía una actividad delictiva, los jueces y policías, cada día más sucios, desestimaban los casos y concedían penas reducidas. Sin embargo, eso cambiaría ahora porque Víctor no se contuvo. Estaba en lo alto de un rascacielos con su Shikigami a su lado mientras miraba hacia abajo, hacia un almacén. Sus sombras habían vigilado el lugar mientras un cargamento de drogas estaba siendo traído desde el extranjero. El vendedor era un grupo criminal con sede en China. El comprador era uno de los grupos criminales más grandes de Dallas, los Diablos, una poderosa banda predominantemente mexicana. El producto era un nuevo producto llamado Mist, que era una droga muy potente, más barata que la heroína, la cocaína o el crack, pero mucho más adictiva. Con relativa rapidez, hizo que el usuario se volviera dependiente de él y, por lo que habían descubierto sus sombras, los usuarios perdían rápidamente su libre albedrío y vivían solo para tener más. Había esperado hasta ahora porque había descubierto que la cantidad de niebla que inundaría la calle provocaría un brote de cabezas de niebla, las víctimas de la niebla. Víctor inyectó maná en sus ojos, aumentando su impresionante vista para poder mirar a través de las paredes. Por lo que pudo ver, cientos de hombres fuertemente armados e incluso metahumanos estaban adentro. Por lado de los chinos, solo había una anciana con 5 guardias. Todas las mujeres vestían trajes tradicionales chinos, pero él podía ver que no eran mujeres normales. ¿Usuarios de magia? Esto se está poniendo divertido. Extendió la mano hacia atrás y agarró su espada de su espalda. Yami, comencemos, ¿sí? Con un regocijo casi siniestro, Yami comenzó a conjurar arma tras arma detrás de Víctor. Había espadas, lanzas, guadañas, hachas, cuchillos, alabardas, shurikens y muchas más. Fue una exhibición tan grande que era difícil no verla, pero Víctor apenas estaba comenzando. Levantó su mano hacia el cielo y se formaron enormes nubes negras de tormenta antes de que un enorme rayo negro golpeara las supercuchillas, cargándolas con energía. Truenos y relámpagos llamaron la atención sobre su ubicación, pero ya era demasiado tarde. Yami lanzó una tormenta de cuchillas que golpeó el almacén y todos los camiones que salían a velocidades cegadoras. Los relámpagos que atravesaban las armas explotaron con la fuerza de los poderosos explosivos del relámpago oscuro. Cada espada tenía la fuerza de varios rompebúnkeres, sin mencionar el rayo que explotó durante la explosión. Incluso desde allí, Víctor podía escuchar los sonidos de los gritos agonizantes mientras continuaba el bombardeo. Levantó su mano izquierda y conjuró un orbe negro de fuego antes de lanzarlo hacia el centro del almacén. Una explosión de llamas negras se elevó por el aire y, para entonces, se habían lanzado casi 1000 armas cargadas con rayos. Cuando la última lanza golpeó el lugar donde había estado el almacén, Víctor dio un paso adelante y se paró en la cornisa. Se cruzó de brazos porque sabía que alguien sobrevivió. Irritante. Una ráfaga de viento surgió del centro del almacén y, como esperaba, la anciana china y 2 de sus acompañantes fueron los únicos que quedaron. Mientras que la anciana salió ilesa, las 2 mujeres, que antes eran hermosas, sufrieron quemaduras graves. Había metralla en sus cuerpos. A una le faltaba un brazo y a otra se le había derretido la mitad de la cara. Sin embargo, ninguna de las 2 había reaccionado al dolor y se habían concentrado en proteger a su ama.
La señora miró hacia arriba con pura ira en su corazón mientras la mayoría de sus hijas morían. Ella había criado a esas niñas desde la infancia y las había entrenado en las artes mágicas de China. Perderlas en lo que se suponía que era una venta normal le dolía. En mandarín, ella empezó a gritar: «Morirás por esto». Ella extendió la mano y agarró su collar antes de comenzar a hablar. Un cántico. ¡Qué lento! Víctor dio un paso adelante y, casi al doble de su velocidad anterior, apareció frente a ella. Sostuvo su espada con ambas manos y blandió la gran hoja con relámpagos negros, fuego y viento girando alrededor de ella. La barrera formada por las mujeres chinas supervivientes fue destrozada, ya que esa era la principal habilidad de Licaón: atravesar todas las defensas, mágicas o físicas. Blandió su espada cientos de veces y cortó a las 3 mujeres chinas en pedazos sangrientos. Como de costumbre, sus almas quedaron cortadas en tiras. Se había movido tan rápido que su espada ni siquiera tenía una gota de sangre. La devolvió a su vaina en su espalda antes de regresar con Yami y su Shikigami. Yami estaba jadeando felizmente, pero todos sus Shikigami le miraban con malos ojos. ¿Qué? Garmy y Garmy le gritaron, explicándole que había destruido los cuerpos. Iban a comérselos porque podían devorar las almas de sus presas para hacerse más fuertes. Al hacerlas estallar de esa manera, se perdieron las ganancias de poder. Interesante. El próximo objetivo lo haremos a la antigua usanza. Víctor cerró los ojos y se concentró en sus perros de sombra, que corrían por la ciudad. 4 estaban estacionados en los otros almacenes. Intercambió su ubicación con ese perro, llevándose a sí mismo y a sus mascotas a ese almacén. A diferencia de los Diablos, una banda mexicana, este era un grupo criminal italiano con vínculos con la mafia italiana. Este almacén estaba situado en el río y lo utilizaban para transportar productos, armas, drogas, gente y más. Podría hacerlo explotar fácilmente, pero no lo hizo. Él y su Shikigami comenzaron a caminar hacia adelante desde el frente. Ramsa, en marcha. La serpiente se soltó del cuello y comenzó a deslizarse hacia adelante, ganando tamaño y malla a medida que lo hacía. En solo unos momentos, pasó de tener el tamaño de una cobra real a un monstruo titánico de 24 metros. La vieron cuando se elevaba por encima del suelo. Todos los criminales se quedaron paralizados por el shock antes de que el deseo de vivir los invadiera. Fuego. Comenzaron a disparar una andanada de disparos automáticos, pero con sus escamas de metal, esas balas rebotaron. Silbido. Ella se echó hacia atrás antes de lanzarse hacia adelante, usando su corpulencia para destrozar el almacén. Víctor señaló con la mano hacia adelante y pronunció una sola palabra: «Mátenlos a todos». No fue necesario que se lo dijeran 2 veces a Garmy y Gram. Corrieron uno al lado del otro antes de sumergirse en las sombras. Cuando emergieron, estaban cubiertos con una armadura. En cuanto a Valerion, Noé corrió hacia adelante sobre sus musculosas 4 patas. Sus alas se tensaron en su espalda mientras saltaba al aire para acabar con los criminales en el techo. Víctor sonrió mientras se tensaba y corría hacia adelante, abriendo el almacén. Cuando estuvo dentro, comenzó una masacre sangrienta. Dejó caer su gran espada, extendió la mano hacia su sombra y conjuró una gran cadena. Enganchó su espada antes de usarla como un kusiragi gigante. Hizo girar la cadena sobre su cabeza antes de blandir la espada y la cadena en un círculo, cortando a mafiosos italianos en una exhibición brutal. Tiró de la cadena y agarró la empuñadura de su espada una vez más. La apoyó sobre su hombro mientras miraba a su alrededor. Ramsa estaba abriendo agujeros gigantes al destrozar el almacén. Se tragó a bocados a los hombres que tenía a su cargo. Garmy y Gram se mantuvieron en las sombras y arrastraron a sus presas hacia la oscuridad. Valerion, por otro lado, era lento. Torturaba a sus presas, lo que Víctor sabía que era porque creía que su miseria haría que sus almas tuvieran un mejor sabor. Metal como el infierno. La cabeza de Víctor se giró hacia la izquierda cuando vio que un italiano apuntaba con un RPG a Ramsa. Iba a detenerlo, pero Ramsa abrió la boca y un chorro de ácido negro hirviente lo derritió hasta convertirlo en nada. Víctor sonrió. Le encantaban sus nuevas 10 sombras porque las originales eran más versátiles que poderosas. La técnica es mucho mejor con mana y el Shikigami podría volverse más fuerte. Maten al resto, yo estaré aquí.
Mientras su Shikigami comenzaba a devorar los cuerpos y a perseguir a los sobrevivientes, él y Yami se alejaron para comenzar el siguiente exorcismo. La siguiente en cuestión era Gama, y cuando activó el ritual desde las sombras, emergió una rana gigante parecida a un sapo. Era tan grande que parecía que en su boca cabían varios hombres. Ribbit. Su mandíbula inferior se partió por la mitad y una púa con veneno en la punta de su lengua se precipitó hacia la cara de Víctor. Fue tan rápido que el aire pareció desgarrarse, pero antes de eso, simplemente se hizo a un lado. Lo siento por esto, Froggy. Víctor corrió hacia adelante, saltó al aire y creó una lanza de viento arremolinado, que clavó en su cerebro, poniendo fin al ritual. El Shikigami estalló en sombras antes de regresar a su sombra, ahora listo para ser invocado. Gama. Una vez más, la rana Shikigami apareció frente a él. Seguía siendo tan grande como antes, pero ahora domesticada. Hola, mi amiga ranita. Ribbit. Para entonces, el resto de los Shikigami se reunieron alrededor del nuevo miembro. Ramsa se encogió y se enroscó alrededor de Víctor una vez más mientras Valerion, Garm y Gram comenzaron a saludar a la rana. Creo que te voy a llamar Froggy. Ribbit. Por lo que parecía, a Gama no le importó, así que su nombre fue Froggy. Muy bien, entonces tenemos 3 objetivos más, vamos a contarlos. Mañana trabajaremos en domar a Dato, Banzo. Luego a Madoka, Kangi y el General Divino. Recibió varios sonidos de confirmación y todos corrieron al siguiente lugar. Tenían que ser rápidos porque, después de 2 ataques, el resto de los criminales se darían cuenta y también lo haría la policía. Ahora, con Gama, significaba que tenía 5 Shikigami y Yami, su Sacred Gear. A diferencia de Ramsa, que tenía veneno ácido, Froggy tenía veneno tóxico que podía reducir a su presa a la nada con solo un poco de exposición. Sin embargo, tenía 2 estómagos, uno donde digería sus presas y otro donde podía almacenar a personas de forma segura como el original. También era increíblemente ágil a pesar de su apariencia lenta, y podía crear apéndices desde su espalda o usar su lengua como un látigo. También tenía un alcance increíble desde una gran distancia. Se comía a los hombres antes de que pudieran gritar, como si fueran moscas. Víctor adquirió su brutalidad al destruir drogas, robar armas, matar a cientos de criminales e incluso hizo que sus perros de la sombra mataran a policías y jueces corruptos. Ningún criminal estaba a salvo y Gladiator corría por la ciudad para encontrar al responsable, pero Víctor siempre iba por delante. Por la mañana, un letrero gigante en llamas estaba tallado en el costado de un almacén. Corre, escóndete o muere. Caín ha venido a por los culpables. En cuanto a Víctor, había regresado a su casa sin que nadie lo descubriera. Sus Shikigami estaban disecados y estaban digiriendo cientos de escoria criminal. El propio Víctor estaba en la cama, durmiendo como si nada hubiera pasado.